80 pesos. Vale de a 10, mire, 10 pesos le cuesta, mire. 10 pesos le vale, mire, vale 10 pesos, vale de a 10. Comparado con los históricos metropolitanos de otras grandes ciudades del orbe, es apenas un joven nacido a fines de los 60 del siglo XX. Cuando fue planeado, muy pocos creían que sería posible un subterráneo en la Ciudad de México, enclavada en zona sísmica y con difíciles características de subsuelo. Ya pasaron más de 35 años desde que se comenzaron las obras de construcción. Hoy, la gran red del metro es absolutamente vital para esta capital, una de las concentraciones urbanas más numerosas del planeta. La Ciudad de México, fusionada con una mancha urbana que la desborda, es uno de esos monstruos que se han tragado tanta población y tanto territorio, que las distancias que a veces se tienen que recorrer cotidianamente son abrumadoras. Millones de cuerpos humanos, millones de necesidades, emociones, humores y oficios se entrecruzan, se tocan, chocan y tienen la necesidad de respetarse en términos de espacio para el movimiento. Desde 1869 existía en la ciudad una línea de ferrocarril movido con vapor, que hacía unos 24 kilómetros de Tacubaya a Tlalpan. Las locomotoras pesaban tanto que arruinaban constantemente las vías. Hacia 1875 se decidió sustituirlas por carros de tracción animal, caballos y mulas, que a lo sumo arruinaban el olfato de las señoritas porfirianas. Las concesiones para este transporte fueron creciendo poco a poco. Algunas ciudades europeas y norteamericanas ya habían incursionado en los subterráneos. El underground londinense data de 1863 y el subway de Boston de 1897. El metro de París empezó a funcionar en 1900. En 1898, cuando el nuevo siglo estaba a punto de caerles encima a todos, se formó aquí una Mexican Electric Tramways, subsidiaria de una compañía inglesa, que se dio a la tarea de cambiar las vías y tender cables. Había llegado la hora del servicio eléctrico. La primera ruta se inauguró en 1900. En esa época, la Ciudad de México contaba con alrededor de 540,000 habitantes. No eran muchos, pero se movían en todas direcciones. Además de coches de alquiler, coches particulares, tranvías tirados por mulas y tranvías eléctricos, carretas y burros, los vehículos de motor ya hacían de las suyas. Para 1906, eran alrededor de 800 los automóviles que cruzaban como flechas las calles, a la velocidad de unos 20 kilómetros por hora. En la estación construida especialmente para los trolebuses, Apenas a mediados de los 50, se sustituyeron los viejos tranvías ingleses y se introdujeron, además, los trolebuses. Abordan los funcionarios de la empresa y los muchachos de la prensa, recorriendo la ruta que conecta las populosas colonias Obrera, Doctores, Roma, Hipódromo, Juárez y Chapultepec Morales, hasta llegar a la delegación de Tacuba. 22 kilómetros de paseo. En cambio, lo que sí creció con singular velocidad fue la población de la archicitada Mancha Urbana. En 1953, eran alrededor de 3,5 millones de almas en el Distrito Federal. Y en 1960 rebasaban 4,5 millones. Es decir, casi se cuadruplicó en 30 años. Toda gran ciudad es, por definición, un enjambre de pasajeros, pero muy pocos se imaginaban hace 40 años la envergadura que llegaría a tener el problema del transporte sobre la piel del monstruo.
En la década de los 60, la Ciudad de México contaba con un transporte masivo bastante flaco. Tranvías, trolebuses y camiones tan viejos que se les andaban cayendo pedazos al dar la vuelta. Madrid y Buenos Aires, ciudades de alguna manera afines en perfil e importancia a la Ciudad de México, tenían su red subterránea desde antes de los 20. Un ingeniero, Bernardo Quintana, al frente del Grupo Ingenieros Civiles Asociados, ICA por sus siglas, propuso por primera vez la posibilidad de un tren subterráneo en 1958. Apenas en julio de 1957, un temblor había derribado, entre otras cosas, la escultura en bronce del Ángel de la Independencia, y los costos de un proyecto semejante parecían demasiado elevados. El regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, se negó en redondo a financiar la obra. El tabú técnico pues, se pudo superar en base a los conocimientos que ya se tenían de obras, pues que ya se hacían en México, excavaciones profundas, edificios compensados, pasos a desnivel muy largos. Sí, efectivamente, la Ciudad de México está en una zona sísmica y además en un terreno producto de una gran, larga trayectoria lacustre del Valle de México, ¿no? Pero vaya, todo eso se tenía debidamente evaluado, pues ya había muchas estructuras que pues, soportaban los sismos. Por fin, la gran idea logra penetrar el cerebro de los gobernantes. En la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz, y en funciones, un nuevo regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal. Había que proponer un buen esquema de financiamiento. El gobierno francés del general de Gaulle había iniciado un acercamiento político y financiero con los países de Hispanoamérica. Por cierto, Alex Berger, esposo de María Félix, amigo del ingeniero Quintana y en muy buenas relaciones con ambos gobiernos, fungió como intermediario en la consecución del crédito. Al gobierno le correspondía pagar la obra civil y por medio de la tarifa pagar la obra electromecánica. Se demostró en ese tiempo que con una tarifa de 75 centavos por viaje era recuperable la inversión del metro. Entonces, pues contamos con la colaboración del gobierno francés para ofrecernos toda la parte electromecánica del proyecto, que era lo que aquí en México no se conocía. Y el ingeniero Quintana tuvo la habilidad de importar lo que era necesario importar, nada más, ¿no? Toda la parte de obra civil, de geotecnia, de mecánica de suelos, de arquitectura, ¿por qué no? Aquí estábamos súper armados. Y ahora sí vamos a entrarle al metro. Le llamábamos los rápidos de México. El entonces presidente Díaz Ordaz inaugura el metro. Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el metro abolirá para siempre